Aquí estamos delante de tu presencia una vez más. Señor, te pedimos tu bendición, tu dirección, la unción, la autoridad, el poder, la inspiración sobre mi vida. Háblanos en esta hora, Jesús. Te pedimos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Padre celestial, ordena mis pensamientos. Activa, Señor, la fe de alguien a través de escuchar tu palabra. Señor, nuestros sentidos espirituales estarán sensibles, nuestro oído solamente sintonizado con tu voz. Que nada, Señor, nos quite la atención, Dios mío, de escuchar tu palabra, la atención de oír ese mensaje que nos edifica. Padre celestial, gracias. Gracias por cada hermano, por cada visita que está con nosotros, Señor. Queremos que tu palabra corra y sea glorificada y que esta palabra impacte la vida de tu iglesia, pero también la vida de un amigo. En tu nombre, Jesús, te pedimos, Señor. Háblanos, Señor, como tú quieras en esta mañana, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar bien, pero bien dispuestos en esta hora a escuchar la palabra del Señor. Y bueno, lo vamos a hacer en esta hora en Romanos, el capítulo 10, el verso 17. Amén. Un versículo, pero bien conocido, bastante. Amén. Es un versículo que tenemos en nuestra mente, en nuestra boca. Amén. Y vamos a dejar que el Señor nos hable, amén, a través de su palabra. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe, diga conmigo, así que la fe es por el oír. Así que la fe es por el oír. Quiero predicarle en esta mañana bajo el tema niveles de fe. Amén. Vamos a hablar de los niveles de fe en esta mañana. Amén. Y qué bueno poder conectar todos los mensajes de esta semana. Si usted dejó de asistir esta semana al culto, bueno, en nuestro canal en YouTube está todos los mensajes. El del martes, jueves y sábado ha sido un tema sobre la fe durante toda la semana, y quiero traer a memoria, quizás, amén, y a nuestro pensamiento esos mensajes, y poder hoy traer este mensaje de niveles de fe para todos nosotros. Qué bueno que pudiéramos comprender, y cuando se habla de niveles de fe, entonces parece ser que como que hay ciertos niveles de fe en las personas y aún en la iglesia. Esto no quiere decir de que esos niveles de fe deban estar definitivamente en nuestra vida. No, antes la palabra nos quiere llevar a que solamente tengamos esa fe de la cual hemos estado hablando durante toda la semana, esa fe sin límites en nuestro Dios. El oír es bien importante. El oír es parte de una buena comunicación. Alguien decía en algún momento que una buena comunicación entre 2 o 3 o 4 personas está en que todos debemos aprender a oír al otro. Un pensador dijo que el peor acto y la peor expresión de una persona es tratar de no escuchar al otro y hablar por encima de lo que está diciendo la persona. O sea, no dejar terminar a que la persona hable lo que debe hablar, sino que le interrumpe. Y esto es parte de mala educación. Y un pensador decía, esto es lo peor, porque se corta totalmente la comunicación, daña, amén, esa comunicación. Y qué bueno poder traer ese pequeño ejemplo, porque Pablo está hablando a los romanos y les está dando una explicación muy clara y muy concisa. La fe que necesitan es por el oír. O sea, ustedes deben aprender a oír
a oír, pero también les dice no oír cualquier cosa, porque ustedes están oyendo filosofías, están oyendo una cantidad de cosas, pero el oír es por la palabra de Dios. O sea que tenemos una claridad en esta mañana, y es que el oír la palabra de Dios con atención y dejar que Dios termine de hablarnos, amén, va a traer un provecho espiritual a nuestra vida. Si recordamos, en el libro de los Hechos se registra que cuando, amén, un varón de Dios estaba predicando y todos estaban atentos al discurso, al mensaje de Pedro, llegó un momento en que termina Pedro y el Espíritu Santo toma a los que estaban escuchando tal mensaje, porque eso es lo que sucede. Por eso Pablo dice, así que la fe, o sea que hay algo que está condicionando nuestra fe. La fe viene por el oír, o sea, cuando yo presto atención a la palabra de Dios en mi vida. De ahí que la palabra de Dios me lleva a adquirir la fe en Dios y no escuchando otras cosas, ¿verdad? Yo debo de alguna manera filtrar lo que yo estoy escuchando. Muchos hablan de Dios, muchos tienen algún conocimiento de las Escrituras, pero no quiere decir que todos puedan tener esa fe en la palabra de Dios. No podemos escuchar simplemente una religión más, no podemos escuchar un dogma, simplemente prestar atención a una filosofía. La palabra de Dios dice, es por el oír solamente el mensaje de Dios para nuestra vida. Por tal razón, no creemos en una religión, sino el dueño de la palabra, ese que se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan el capítulo 1 lo dice claramente, ese verbo del principio, esa palabra del principio se hizo carne, y todos aquellos que creyeron en que Dios se manifestó en carne y colocaron su fe en él, aleluya, fueron declarados hijos de Dios. O sea que esa palabra nosotros debemos escucharla primero y activar nuestra fe en su palabra. De acuerdo a lo que hemos escuchado, asimismo pondremos nuestra confianza en lo que hemos oído. Nuestra fe, nuestra confianza la ponemos en lo que hemos oído. La fe es por el oír, es por el oír. Yo le escucho a Dios, yo estoy atento a sus promesas y pongo mi fe en eso, en lo que Dios me ha declarado. Anoche la palabra nos decía, la fe de Abraham no se debilitó porque fortaleció su fe en aquel que era poderoso de hacer lo que le había prometido. Si no estamos escuchando su palabra, si no colocamos nuestra fe a él, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es la palabra de cualquiera, no es. Por eso usted encuentra que en algún momento fueron unos soldados por orden, amén, de el rey, a que fueran a apresar a Jesús, y cuando llegaron vieron que estaba hablando y no pudieron tomarlo, y el informe cuando regresaron es que no pudimos. Lo que pasa es que hablaba tan hermoso, hablaba con autoridad y no pudimos, fuimos seducidos, fuimos totalmente impactados por la palabra de Jesús. No es la palabra del político, no es la palabra de un líder religioso, no es la palabra del doctor más elocuente, no es la palabra del decano de la mejor universidad, no es la palabra del más brillante psicoanalista, psicólogo más influyente en este planeta Tierra. No es la palabra, no es el mensaje de un conferencista de alguna manera que trae cosas positivas al ser humano. No es nadie terrenal, es a través del oír la palabra de nuestro Dios, y estamos seguros en esa palabra. Muchas veces claudicamos en dos pensamientos porque le damos más credibilidad
credibilidad a lo que no está registrado en la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios, pero también le damos cabida a lo que escuchamos por fuera de ella. Nosotros, nuestro oído espiritual debe estar afinado, sintonizado solamente con la palabra de Dios, con la voz de Dios para nuestra vida. Qué bueno que alguien pudiera comprenderlo en esta mañana, que tenemos la palabra profética más segura. Amén. La palabra profética más segura. Hermano, entonces los profetas en este tiempo que se levantan, que profetizan una cosa, que profetizan la otra, que profetizan lo uno y lo demás, quiero decirle, yo tengo la palabra profética más segura, y no es la de un hombre aquí en la tierra, no es la de un líder religioso, es la palabra del Señor Jesucristo, es el mensaje de mi Señor, de mi Padre celestial. ¿Por qué dudar entonces si tenemos lo más seguro? ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar? Si tenemos lo más seguro, y lo más seguro es la palabra de Dios, al dueño de la palabra, entonces ¿por qué dudar? Sabe que la duda viene a través de la obra del enemigo, de sembrar en el corazón del hombre la incredulidad. Y eso lo he predicado demasiado. Lo primero que hizo Satanás en el Edén fue sembrar incredulidad. Por eso es el primer pecado registrado en la Biblia, la incredulidad. Por lo tanto viene la desobediencia. Por eso es que muchos dudan, sabiendo que tienen lo más seguro, y es la palabra de Dios. Si es la más segura, ¿por qué buscar otras alternativas en qué creer? Esto quiere decir que lo que está por debajo de la palabra de Dios no es seguro, por lo tanto no lo debemos creer. Por eso así debemos simplemente creer. En lo demás podemos dudar, pero nunca podemos dudar en lo que Dios ha prometido para todos nosotros. Que alguien le dé la gloria al Señor. Que alguien, amén, en esta hora diga: yo he creído en la palabra de Dios y no tengo dudas de ella. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, que tenemos un beneficio cuando usted y yo colocamos nuestra fe en esa palabra profética, en lo más segura. Estamos bien atentos. Debemos tener claridad que no tenemos algo más seguro. No hay nada más seguro. Lo que no esté en la palabra, no se puede confiar en eso. Si alguien coloca la Biblia y al lado colocan un libro pequeño, amén, y dicen: en esto hay que creer y en esto también, están totalmente equivocados. No hay nada más seguro que la palabra. Déjeme decirlo en algo más parafraseado en esta mañana: lo demás es inseguro. Lo que enseña la religión es inseguro. Lo que enseña la filosofía es inseguro. No pongas tu mirada, amén, no pongas tu confianza en lo que escuchas de los hombres. Solamente escucha la poderosa palabra de Dios. Es la más segura, porque es del único que es fiel y verdadero a lo que Él está prometiendo. Jesucristo, el mismo Dios, lo ha prometido. Por lo tanto, si Él es el fiel y verdadero, por lo tanto es la más segura. Aleluya, gloria al Señor. Por eso la declaración de Santiago, refiriéndose a los hermanos que no tienen sabiduría, a los de doble ánimo, que hoy creen y mañana no, les dice, capítulo 1, el verso 6 de Santiago: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
Y le está hablando en el contexto. Santiago está hablando de aquellos cristianos que les falta sabiduría y que son de doble ánimo. Y les está diciendo: si ustedes no tienen sabiduría, se la pasan diciendo hoy sí, mañana no, hay una solución ahora. Pero eso sí, pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es como las ondas del mar. Algunos tienen su fe como las ondas del mar. ¿Sabe cómo son las ondas del mar? Que uno ve que viene con tanta fuerza, y cuando se acerca a la ribera, ahí a la playa, esa onda del mar o esa ola viene con fuerza. ¿Y cómo termina? Ahí en la playa, amén, en la ribera del mar. ¿Cómo termina? Se va desvaneciendo. ¿A cuánto nos ha tocado la oportunidad de estar en el mar y hemos estado ahí? Viene la ola y todos salimos corriendo porque vemos esa ola que viene tan grande, tan fuerte, pero podemos ver también cómo se va desvaneciendo, pero vuelve y se va, toma fuerza, vuelve y se viene. Quiero decirle, algunos quizás pueden tener la fe de esa manera, vienen con fuerza, creen, pero en algún momento se desvanece la fe. Y anoche el Señor nos decía: no se puede debilitar nuestra fe. Y eso está diciendo, cuando se debilita la fe es porque en algún momento estuvo fuerte, esa fe estuvo sólida, pero la tienen, como dijo Santiago, como las ondas del mar, fuerte en algún momento y se desvanece. Hay que volverlos a llevar a que tengan fuerza, a que tengan su fe. Y el Señor está diciendo a través de Santiago: no deben tener este tipo de fe. Ustedes necesitan tener una fe sólida, pero eso sí, pidan con fe, no dudando nada. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. La pregunta en esta mañana es: ¿en qué nivel de fe usted se encuentra? Porque vamos a hablar de 4 niveles de fe. Aleluya, que de alguna manera podemos encontrar en algunos cristianos. 4 niveles de fe. Hay unos calificativos que Jesús usó refiriéndose a la fe de algunas personas, y esto nos va a ayudar a identificar en qué nivel de fe nos encontramos. Aleluya, gloria al Señor. Número 1, el primer nivel de fe es la fe fingida. Fe fingida. Y de esto habla la palabra de Dios en Juan el capítulo 12, el verso 42 al 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Escuche bien: para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y en el contexto de este capítulo 12, de estos versículos, está hablando de que muchos gobernantes creyeron en Jesús. Creyeron en lo que Él decía, en su mensaje, en la palabra que Él había traído en ese momento. Y estaban totalmente con su fe en Jesús. Pero hay algo que empieza a notarse en ellos, y es una fe fingida. Es una fe fingida. Y sabe que la palabra fingida es tomar una actitud de falsa apariencia para engañar. Es tomar una actitud de falsa apariencia para engañar. Hay personas que saben y creen en Jesús, pero no están dispuestas a declararlo. O sea, ellos dicen: creemos en Jesús, pero declarar que son hijos de Dios, eso es totalmente diferente. ¿Cuántos aman a Dios y toda la gente en este tiempo en un alto porcentaje? Claro, Dios es muy bueno, es grande, pero ¿cuántos son hijos de Dios?
La fe fingida de los gobernantes eran que habían creído en Jesús, fueron impactados por el mensaje de Jesús, pero a causa de los fariseos no confesaban que eran seguidores de Jesús, porque para ellos lo más importante era la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿A usted no le parece esto algo muy particular? Que lo hemos escuchado por mucho tiempo. Es que yo no dejo mi religión, es que me expulsan de mi religión, es que yo debo quedarme en mi religión, es que yo debo hacerlo porque mi padre, mi madre, de pronto tengo problemas con el uno y el otro. Aunque creen en Jesús, no están dispuestos a ser seguidores de Jesús. Eso se llama una fe fingida. Honran más a los hombres que a Dios. Y esa fe la podemos encontrar aún en algunos cristianos que llevan una vida quizás de una manera muy liviana en el Señor. Una vida cristiana muy liviana. Tienen una fe fingida. Solamente tienen a Dios cuando les conviene. Y cuando no, cuando quieren agradar a los demás, pasan totalmente disfrazados como si no fueran cristianos. Y qué bueno que en esta mañana la palabra de Dios nos toque, porque una fe fingida es una vida totalmente de hipocresía. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros no podemos vivir de esa manera. Nosotros no podemos creer de esa manera, con una fe fingida, una vida de engaño, de falsedad, una vida sin convicciones y sin criterios propios. Los demás piensan por mí. No, quiero decirle a alguien en esta noche que nadie piense por ti, que tú solamente tengas un criterio propio. Yo quiero ser seguidor de Jesús, no interesa lo demás. Yo quiero agradar a Dios. Ten un criterio propio para que tu fe no sea fingida, que alguien le dé la gloria al Señor Jesucristo. Una fe no fingida demuestra mi identidad de ser verdaderamente hijo de Dios. Tú eres cristiano y parece ser que como que se enreda la lengua en la boca. No se supo si dijo sí o no. No. Hermanos, tengamos criterios propios. Somos hijos de Dios. Demostremos nuestra identidad de que somos verdaderamente hijos del Señor Jesucristo. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo la fe no fingida. ¿Sí recuerdan? Segunda de Timoteo, el capítulo 1, el verso 5 al 6. Le recuerda: oye, Timoteo, en ti debe estar la fe no fingida que tenía tu abuela y tu madre. Oiga, tremendo. Aleluya. Esa fe no fingida, Timoteo, la debes tener. Fueron dos mujeres que hablaron de Jesús, que hablaron del Señor Jesucristo. Una fe totalmente clara, transparente. Timoteo, debes tenerla. Una fe no fingida me lleva a declarar que soy un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios. Y que en esta mañana la iglesia que administro por la gracia de Dios y todos aquellos hermanos que están conectados podamos entender esta palabra con mucho amor. Amén. Y la recibamos en esta mañana, porque no podemos tener una fe no fingida, porque la fe fingida, es la que agrada a los hombres y no agrada a Dios. Yo quiero agradar a Dios por encima de todas las cosas. Que alguien le dé la gloria a Dios. Aleluya. Ese es el primer nivel de fe. Una fe fingida. Número 2. El segundo nivel es tener poca fe. O sea, sí tiene algo, pero en un nivel muy bajo. Poca fe. Mateo el capítulo 8, el verso 26 dice: y Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Son expresiones de Jesús. Entonces
Levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Hay cristianos que confían en Dios de una manera religiosa. Sé que Dios está conmigo, pero no sé qué hacer cuando llega el momento de la dificultad. Y eso parece algo ilógico, algo que es como paradójico. Como así que crees en Dios, eres hijo de Dios, pero cuando viene la dificultad no sabes qué hacer? Así estaban los discípulos. Así estaban, eran los que habían visto milagros y a Jesús manifestarse con poder a través de milagros, prodigios y maravillas. Y ahora se encuentran frente a una tempestad, se encuentran frente a una situación bien difícil y van y Señor, algo está pasando. Mira, ¿no te has dado cuenta que la barca se va a partir, se va a hundir? Hay una gran tormenta, levántate, haz algo. ¿Cómo es que no saben qué hacer? Los hijos de Dios sabemos qué hacer. Los hijos de Dios verdaderamente sabemos qué hacer en los momentos más difíciles. No es dudar, no es darle la espalda a Jesús, no es darle la espalda a las promesas de Dios. Es más bien estar de frente a Jesús, aleluya, y tomar las promesas de Dios para nosotros y ponerlas en práctica. Y el Señor se levanta hombres de poca fe. ¿Cómo es que no saben qué hacer? La incredulidad ronda en sus mentes. Es tan poca la fe que no perciben fácilmente que Jesús está en la barca. Y si Él está, no hay nada que temer. Cristianos con tan poca fe que dependen más de lo que tienen y no de lo que Dios les puede dar. Tan poca fe que ni siquiera la utilizan frente a la adversidad. Es tan poca que se les olvida que la tienen. Escúchelo bien. Es tan poca que se les olvidan que la tienen. Sabemos que tenemos promesas de Dios. Tenemos una invocación, hermano. Es lo más grande que tenemos. La invocación del nombre de Jesús sobre nosotros. ¿Cómo es que me levantan? ¿Cómo es que me levantan para que haga algo? ¿Por qué ustedes no oraron? Como mínimo hubieran orado, pero ni siquiera oraron. Me fueron a llamar llenos de miedo. Hombres de poca fe. Les voy a decir cómo se hace. ¿Sabe qué mar? ¿Sabe qué viento? Enmudece, calla todo mundo. Todos dijeron, ¿y quién es este? Eso es tener poca fe. Pero hay una iglesia, aleluya, que sabe, aleluya, que no, amén, no estamos dudando de nuestro Dios. Nuestra poca fe ya era mucho antes. Ahora hemos subido a otro nivel de fe. Hemos creído en aquel que ha sido invocado sobre nuestras vidas. Que el Señor no le diga a nadie en esta mañana, hijo de poca fe, no, sino más bien, aleluya, qué fe que la que tienes. Número 3, el tercer nivel de fe, tanta fe. Aleluya, tanta fe. Mateo el capítulo 8, el verso 10 dice: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. Y en el contexto sabemos de lo que venía hablando el Señor Jesucristo. Aleluya. Cristianos que ya saben que Jesús puede obrar sin límites. Porque a Dios no lo detiene el tiempo ni las distancias. Porque Dios puede obrar de cualquier manera. Solamente di la palabra
y mi criado sanará. En el contexto de Mateo, el capítulo 10, el capítulo 8, el verso 10, está hablando de ese hombre, amén, que le dijo: Señor, mi criado está enfermo. Oh, pero espera, yo voy. Dijo: Señor, yo creo que si dicen la palabra desde este momento, sé que mi criado va a sanar allá a la distancia. Gloria al Señor. Y el Señor dijo: oye, yo no he visto todavía tanta fe como la de este varón. No he visto tanta fe. Son cristianos que hemos aprendido a entender y a comprender, amén, que nuestro Dios obra, amén, de maneras poderosas, que aún el tiempo y la distancia no lo limitan a Él, porque el tiempo y la distancia están en Él. Aleluya, porque Él lo llena absolutamente todo. Es un nivel, escúchelo bien, es un nivel de fe óptimo. Son cristianos que son sólidos en Dios. Su confianza está en Jesús. Ellos saben que nadie más puede obrar a la distancia sino Él. Sino Él. Este es un nivel. Los dos primeros niveles no son muy buenos quizás, pero este tercer nivel es un nivel óptimo. Es una fe declarada en Jesús totalmente. No hay fingimiento, tampoco hay poca fe, porque este varón dijo: Señor, di tu palabra y mi criado sanará. O sea, yo creo en ti, tu palabra tiene poder, tu palabra es una verdad. Si lo dices acá, no tienes necesidad de ir hasta casa. Yo he creído en ti. Son cristianos que no tienen una fe fingida, tampoco tienen poca fe. Son cristianos que han puesto su confianza plenamente en Jesús. Aleluya, aleluya. No sé si alguien ya se metió en este nivel de fe. No sé si tu fe ya está en este tercer nivel. Aleluya. Si estás en este tercer nivel, es un nivel óptimo. Es un nivel, amén, de fe poderoso. Gloria al Señor, porque sabemos y hemos conocido cómo Dios puede obrar. Aleluya, gloria al Señor. Pero todavía queda un cuarto nivel. ¿Será que hay algo mayor que tener tanta fe? Quiero decirle que sí. Y Jesús lo declaró también. Número 4. Y aquí es donde quiero que todos podamos decirle al Señor: estoy en el tercer nivel, pero quiero subir al siguiente nivel. Grande es tu fe. O sea, una grande fe. Aleluya. Grande fe. Mateo el capítulo 15, el verso 28. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, aleluya, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Tremenda respuesta. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya, gloria a Dios. Aquí está el tercer nivel metido. Escúchelo bien, porque cuando este varón le dijo: di tu palabra y mi piedra y mi criado sanará, dice la palabra que al instante su criado fue sanado. Y aquí en este cuarto nivel está metido también, pero hay algo que diferencia entre tanta fe y grande fe. Esta mujer persistía en su petición. Estaba persistiendo. El silencio de Dios. Estaba aguantando a los discípulos que no querían que estuviera ahí esta mujer. Estaba ahí totalmente persistiendo en medio de la declaración de Jesús: mujer, yo no he venido a ti, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella dijo: no me interesa, me puedes decir eso. Quizás no soy la bienaventurada de tu grandeza, de tu poder, de lo que puedes hacer, pero aquí estoy. Pero mujer, no te puedo dar el pan, el que está reservado para la casa de Israel. No me interesa, no me des el pan, dame unas
aquellas pequeñas migajas que caen, aleluya, gloria al Señor. Y eso fue lo que llevó a decir a Jesús y a declarar: oh mujer, grande es tu fe. Has pasado los límites de la cultura, has pasado los límites de todo, gloria al Señor. Has pasado totalmente el desprecio, has dejado a un lado todo eso. Grande es tu fe. Has logrado tu propósito. No fue detenida por los discípulos que querían despedirla. No fue detenida por la explicación de Jesús que le era enviado solamente a los judíos. Humildemente aceptaba que no era judía sino extranjera, pero tenía mucha fe en Jesús y estaba segura que los extranjeros también podían tener el beneficio de Dios, podían tener las bendiciones de Dios. No interesa, una migaja de lo tuyo será suficiente para que mi hija, aleluya, sea totalmente sana. Gloria al Señor Jesucristo. Lo que ella dijo era muy agradable a los oídos de Jesús. Y dijo el Señor: oh mujer, no he visto, he visto tu fe. Tu fe es tan grande, tu fe es tan grande que te voy a decir, mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Aleluya. Como lo que estás pidiendo. Esto es otro nivel de fe. Esto es otro nivel de fe. Es grande tu fe, mujer. Es grande. Has podido saltar todos los inconvenientes necesarios. Aleluya. El desprecio de mis discípulos. Has podido pasar por encima de todo eso. Oh mujer, grande es tu fe. Oh, aleluya. En el varón le dijo: oiga, yo no he visto tanta fe. Vea, este cree en mí. Pero esta mujer ha pasado por encima de la fe de ese varón, porque ha dicho: oh, mire, los discípulos la quieren despedir. Y ella dijo: no me voy. Le digo que no he venido a ella y no le interesa. Hermano, esa es una fe sin límites. Nada nos detiene a creer y a esperar en las promesas de nuestro Dios. Son cristianos que han desarrollado una fe sin límites, una fe inquebrantable, una fe que mueve montañas, una fe inmune a la incredulidad y a la duda. Conforme a tu fe. Esa declaración me habla de niveles de fe. Conforme a tu fe. O sea que hay, aleluya, una condición de fe. Si tu fe es fingida, nada pasará. Si tienes poca fe, saldrás muerto del miedo. Si tienes tanta fe, verás mi gloria. Pero si tu fe es grande, aleluya, se hará conforme a lo que tú digas, que alguien le dé la gloria a Dios. De acuerdo a cómo le creas a Dios, así será tu respuesta. Con esto le quiero decir: no es tanto el pedir, sino el creer. No es tanto el pedir, sino el creer. Usted puede pedir muchas cosas, pero con un corazón lleno de duda. Algunos saben pedir, pero no saben creer y mucho menos esperar. Algunos saben pedir, pero no saben creer y mucho menos esperar. Pero hay otros que sabemos primeramente creer para luego pedir. Eso es muy diferente, que alguien le dé la gloria a Dios. Oh, yo siento a Dios en esta mañana. Yo siento a Dios en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Y con eso quiero ir culminando. Oh Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó para no obedecer a la verdad? Gálatas el capítulo 3, el verso 1. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Cómo lo recibieron? Háblenme de eso. Tan necios sois
que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Quiero decirles, amén, a través de estos 4 niveles de fe, hay cristianos que empezaron con una grande fe, han pasado y han empezado a descender, luego han tenido tanta fe y lamentablemente han llegado a poca fe y terminaron con una fe fingida, y cuando hay una fe fingida han llegado al punto cero nuevamente a desconfiar y apartarse de esta fe en el Señor Jesucristo. Pero si alguien ha retrocedido, quiero decirle en esta mañana, aleluya, empieza a subir nuevamente de nivel, amén. Llega a poca fe quizás, pero no te detengas ahí. Ahora sube a tanta fe y luego dile: Señor, todavía hay algo más en que yo debo creer, y es tener una grande fe en ti. Nada me va a volver a detener a confiar en tus promesas, a confiar en lo que verdaderamente tienes para mí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. En vez de ir descendiendo de nivel, hay que ascender de nivel. Jesús le dijo, aleluya, y con esto quiero terminar. Marcos capítulo 9, el verso 23. Creo que ha sido suficiente ilustración en esta mañana a través de la palabra de Dios, y si usted estuvo atento, será suficiente para que su fe se active y suba al último nivel de fe. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero mire lo que dice: si puedes creer. Y este poder creer es muy profundo. Si alcanzas a ver la magnitud de tu Dios, si alcanzas a ver lo grande que es tu Dios, si puedes creer que Él es el infinito, el alfa, el omega, el principio y el fin, si alcanzas a entender esa magnitud del Dios que tienes, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. La pregunta es: ¿en qué nivel de fe te encuentras? Efesios 3:14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor de Jesucristo, de quien toma nombre todas las familias en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis, escúchelo bien, llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria, la honra y el poder. Vamos a orar en esta mañana. ¿En qué nivel de fe estás? ¿Estás descendiendo de nivel o estás ascendiendo de nivel? Padre celestial, aquí estamos delante de tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por permitirnos nuevamente, Señor, reunirnos para escuchar tu palabra con atención. Gracias, Señor, porque nuestra fe debe estar puesta solamente en ti.
Señor, que en vez de descender y debilitarse nuestra fe, nos mantengamos en ese último nivel, Padre Celestial. Ahí es donde tú quieres. Ahí es donde nos dices conforme a tu fe. O sea, será tu deseo. Será cumplido tu deseo. Tu petición será cumplida. Solamente en ese último nivel. Padre Celestial, gracias. Que tu iglesia, esta iglesia que cree, la iglesia en el porvenir, una iglesia que cree, Señor, sea fortalecida en su fe en esta mañana. Oh Dios mío, y más de lo que pedimos, Señor, llegará a nuestra vida. Jesús amado, gracias por tu palabra. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús.